Tal vez te hayas topado alguna vez en tu vida con algún psicópata, alguna psicópata en las relaciones sentimentales o en el trabajo, de esas personas con las que acabaste o ellas acabaron muy mal contigo y durante un periodo desaparecieron de tu vida, pero, y ya lo sabes, esto lo dije en muchos más vídeos y me sigue desde hace tiempo, los psicópatas siempre vuelven, siempre tratan de dejar abierta una puerta para aprovecharse de ti cuando ellos lo necesitan. Siempre dejan una ficha, siempre dejan una sembrilla, siempre dejan una oportunidad para volver. Incluso cuando te devalúan, incluso cuando te dejan muy mal, te humillan y te hacen daño, aún así son capaces, al cabo de un tiempo, de reaparecer y recordar esos momentos tan bonitos con añoranza que vivisteis juntos y enternecerte el corazón para ver si en aquel momento pueden volver a sacarte alguna gotita de sangre más, ¿no? Bueno, los archivos de José Luis Ábalos, bueno, sí, son de Ábalos, pero que los encontraron en la casa de Coldo en un pendrive que recordará fue dejado ahí casualmente en la mesa de la casa de Coldo cuando fueron a investigar, requisar, pues, pertenencias para la investigación. Y qué curioso que ese pendrive, ese archivo de memoria, se quedó ahí en una mesa tan fácil de ver y fue precisamente secuestrado por parte de la Guardia Civil y de ahí vienen esos archivos, estos mensajes que a buen recaudo quiso dejar José Luis Ábalos por si le pasaba algo, porque José Luis Ábalos sabía muy bien con quién se metía, al igual que lo sabía también el que recibió las balas de coche, las balas en la ventana de su coche, sí, Víctor de Aldama. Es un círculo. Y ojo con el número uno, porque ese número uno precisamente actúa como esos novios, esas exnovias, esas personas que te partieron el corazón, desaparecieron de tu vida, pero de repente un día, que vuelven a llamarte tan cariñosos, recordando esos buenos momentos. ¿Eh? ¿Te ha pasado? ¿Y qué ocurrió después? Bueno, si no te ha pasado, has tenido suerte, y si te ha pasado, reconocerás muy bien en uno de los mensajes en los que nos vamos a fijar en este vídeo, en uno de los mensajes de Pedro Sánchez, ese mismo modus operandi que aplicó con Ábalos. Sí, es que tampoco Ábalos que sea del otro mundo, quiero decir que estamos hablando de personajes realmente peculiares en su modus operandi, pero que duda cabe de que esos archivos de José Luis Ábalos, tal como están saliendo a la luz, son un manual de psicopatía que nos permiten conocer precisamente ese modus operandi de un psicópata, cómo actúa, qué hace, cuándo lo hace, por qué lo hace. Y por eso son tan valiosos desde el punto de vista de la psicología, porque muchas veces todo esto lo vemos a través de especialistas, incluso creadores de contenido, psicólogos, compañeros de profesión, que hablan de casos, pero esos casos son casos remotos, son casos que te cuentan de sus terapias, etcétera. Pero es que aquí los tenemos delante, los estamos viendo todos y son tan valiosos precisamente porque desde el punto de vista pedagógico nos pueden ayudar a comprender mejor cómo funciona ese tipo de personas, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por tanto reconociéndolas, tener mayores recursos para hacerle frente y protegernos de ellos. Así que te invito a que te quedes en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, y el mensaje al que yo me refiero es este mismo que no había tratado en mi vídeo anterior, donde dice, buenos días, coma, José Luis, punto. Voy a enseñarte también la puntuación, ¿no? Los puntos, la coma de este mensaje, porque es muy interesante. Hace tiempo que no hablamos. Piensa en algún novio, exnovia, que reapareció después de haberte partido el corazón con un mensaje, si es que reapareció. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estrategias utilizó? ¿Te suena esta retórica? Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia, coma, estamos viendo en los medios. Punto. Un abrazo. Punto. Pedro. Solo faltaba tú y yo para siempre. ¿Eh? Es interesante esto y es interesante también la respuesta de José Luis Ábalos. Muy interesante la respuesta de Ábalos. Gracias, coma, presidente. Punto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una palabra muy interesante que es infundio. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios.
Es decir, información no fundamentada, por tanto, mentira, fake news, que por desgracia estamos viendo en los medios. Punto. Un abrazo, punto, Pedro, punto. Vamos a ver. Estamos hablando de noviembre del 21. Para que tengamos una idea, el caso Coldo se destapó en febrero, marzo de 2024, hace poco más de un año. Poco más de un año. Todavía no tenemos el caso Coldo, no teníamos Jessica, no teníamos nada de todo eso. Teníamos sí que se hablaba de unos viajes que realizaba Ábalos a distintos países muy sospechosos, pero ya está. Y Pedro Sánchez dice infundios, es decir, información no fundamentada, cuando José Luis Ábalos sabe muy bien, y Pedro Sánchez sabe muy bien, que no son infundios, porque a tenor de los acontecimientos, tal como ha ido la historia, ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Caso Coldo, caso Jessica, caso PSOE, caso Santos Cerdán, en fin, hay un poco de todo ahí. Víctor de Aldama. Estamos hablando que el tema de Delcy fue de enero de 2020, ya había ocurrido. ¿Eh? Quiere decir que Ábalos ya había estado en el ojo del huracán. Está claro que aquí es cuando ya Pedro Sánchez se había deshecho de José Luis Ábalos en esa reunión de despacho en el que le dijo que algunos aluden a la posibilidad que le enseñara un informe de los servicios secretos y que le dijo que esa es la razón por la que tenía que prescindir de él, porque tenía que poner un cortafuego, ¿no? Pero claro, infundios. ¿Por qué habla de infundio con la persona con la que él sabe muy bien que no son infundios? Pues muy sencillo, porque Pedro Sánchez, a través de este mensaje impostado, donde ambos saben que le está enviando este mensaje por conveniencia, lo sabe Ábalos, hay un tácito, no digo acuerdo, ¿no? Una tácita comprensión de que claramente, tal como después han ido las cosas, eso no eran infundio, y ellos lo saben muy bien. Pero Pedro Sánchez lo que quiere ahí es hacerle ver que está de su lado, que empatiza, entre comillas, con él. ¿Y por qué lo hace? Porque en el fondo quiere mantener a José Luis Ábalos cerca, porque en el fondo sabe que si Ábalos cae, podría arrastrarle con toda la información que tiene Ábalos. Y entonces, ahí es cuando Pedro Sánchez vuelve a buscar a José Luis Ábalos y le dice, te estoy cerca. Es un gesto de control, un tanteo, con el fin de acercarse más a Ábalos, tener a Ábalos cerca, porque en la medida en la que no le tiene cerca, sabe que Ábalos podría venirse abajo y soltar cosas. Por tanto, aquí tenemos el intento controlador típico de la persona compatible con la psicopatía, que pese a haberle chupado toda la sangre a sus víctimas, haberse aprovechado de ella, haberla dejado tiradas, haberla devaluado, haberla descartado finalmente, en un determinado momento se da cuenta de que dejó algo posiblemente ahí y que ese algo podría generarle un inconveniente. Y como necesita controlarlo todo, ese afán por el control que tiene ese tipo de personalidades, vuelve como a la escena del delito. Aquí no hay ningún delito en esta conversación, pero entiéndeme, ¿no? Vuelve para comprobar de que todo esté en orden. ¿Y cómo lo comprueba? Dando garantía a José Luis Ábalos de que él está cerca. Como decir, oye, te estoy cerca. Y de esa manera, tácitamente, introducir en Ábalos la semilla de, oye, no le hagas daño a Pedro Sánchez, no le arrastres en tu caída. Tan es así que, pero José Luis Ábalos conoce muy bien a Pedro Sánchez y dice, gracias como presidente. Es decir, no dice más porque sabe que ya el presidente se la ha jugado, que ya no puede hacer mucho más. Le contesta de manera telegráfica, de manera cortés, pero sin entrar en la conversación. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez quiere entrar en esa conversación. Le manda este mensaje para comprobar si José Luis Ábalos está todavía de su parte, si tiene, por así decirlo, la seguridad de que José Luis Ábalos no va a cantar. Fíjate lo que decía hoy Álvaro Nieto, director de The Objective, que es muy interesante.
Conviene recordar que cuando Sánchez hablaba de infundios en medios, en sus conversaciones con Ábalos, se refería a las noticias publicadas de The Objective del 3 de noviembre de 2021 y los días siguientes. Lo digo simplemente para contextualizar la información del mundo. Por aquel entonces, muy pocos se atrevían a hablar de los líos de Ábalos y algunos estuvimos muy solos denunciando lo que hoy ya es un clamor. ¿Qué es lo que publicaba The Objective en aquel entonces, el 3 de noviembre? Pues lo vamos a ver. The Objective publicaba esto, exclusiva, las razones de la caída de Ábalos. 1. Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. Fiestas, mujeres, un presunto vídeo en una habitación destrozada de un parador. The Objective comienza hoy un serial sobre los verdaderos motivos que acabaron con la carrera política del ministro de Transporte número 3 del PSOE. Estos eran los infundios, que Pedro Sánchez se conocía muy bien, y Ábalos también. Pero aún así, en ese mensaje, Pedro Sánchez habla de infundios. ¿Por qué habla de infundios? Porque, en el fondo, le quería demostrar Pedro Sánchez que estaba cerca, que estaba dispuesto a ayudarle, porque en la medida en la que Ábalos veía una oportunidad de que Pedro Sánchez le ayudaría, entonces no cantaría aquello que posiblemente está iniciando a revelarse a través de estos mensajes y que vendrán más. Ha hablado Lambán a Carlos Herrera. En algunos casos, la dureza de Sánchez, esto es lo que dice Lambán, presidente, expresidente de Aragón, en algunos casos la dureza de Sánchez en nuestra conversación es desproporcionada. El que fuera secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha charlado con Herrera en COPE tras conocerse los mensajes entre Ábalos y Sánchez. Vamos a escuchar un poquito parte de esa entrevista porque, claro, después de haberse revelado esto, que Pedro Sánchez llamaba a Lambán petardo en las conversaciones con Ábalos, bueno, eso hace pensar, en fin, merece la pena que sepamos más o menos qué es lo que piensa ahora Lambán al haberse revelado todo esto. Tenemos aquí la entrevista y la vamos a escuchar. La lectura de los emails que se cruzaban Ábalos y Sánchez, que publica el diario El Mundo, ¿le han revelado algo que usted conocía bien, pero le confirma algo que usted sospechara? Una sorpresa, desde luego, no han sido. Todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha, chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación. Eso sí que de reconocerle a usted que me ha sorprendido. Interesante esta parte, de obsesión casi enfermiza con la relación, con el control. Y sobre todo hay algo que creo que se ha producido de manera simultánea, dos procesos que han sido simultáneos, y ha sido, uno, la pérdida de autonomía estratégica del Partido Socialista, que por obra y gracia de la aritmética parlamentaria y por la propia vocación del presidente del gobierno, ha organizado fórmulas de gobernación de España con los enemigos de España, poniendo en sus manos muchas decisiones y renunciando prácticamente a una gobernanza normal, con la progresiva eliminación del debate interno dentro del partido. Quiere esto decir que el gobierno se ha sometido cada vez más a voces externas y se ha ido privando cada vez más de voces internas, que es lo que realmente enriquece la práctica de una organización política. Ahora bien, he de decir que en algunos casos la dureza de las conversaciones era absolutamente desproporcionada. Eso denota un estilo, denota una manera de entender las jerarquías dentro del partido que yo desde luego nunca acepté de buen grado y que siempre rechacé. Y la verdad que hoy las radios se han golpeado para ir a entrevistar a Lambán que ha hablado, sin embargo, con Carlos Alsina, y ahí se ha soltado un poquito más, y lo que ha dicho es terrorífico. Escucha. Yo tuve 3 o 4 episodios con Sánchez, telefónicos, todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que a él no le habían gustado. Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran, repito, iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una
obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en otros tiempos en el PSOE se admitían con bastante naturalidad. En fin, un Lambán que casi atemorizado, midiendo muy bien las palabras en esta entrevista. ¿A qué tendrá miedo? Pero retratando a Pedro Sánchez como una persona que a la distancia corta es bastante insoportable y autoritario. Entendemos entonces ese trato que tuvo con el rey cuando le dijo no te lo voy a perdonar en Paiporta, ¿no? Que él se fugó y el rey se quedó, ¿no? Encaja todo va en el mismo estilo, ¿no? Lo que pasa es que la hemeroteca deja a Sánchez como un lobo disfrazado de cordero, porque fíjate, sin embargo, lo que es capaz de decir cuando se encuentra delante de las cámaras, es decir, cuando su interlocutor es una masa que no está delante de él, sino que se filtra a través de una cámara. Fíjate en qué se transforma. ¿El problema cuál es? El problema es que venimos de una administración anterior donde sí hubo un presidente del gobierno, que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. ¿El problema cuál es? El problema es que a día de hoy Pedro Sánchez ni siquiera ya puede ir a una entrevista con Ana Rosa Quintana. Fíjate cómo ha ido degradándose en su propia imagen, con sus propias incoherencias, tal como lo estamos viendo aquí, que a día de hoy ni siquiera le va a conceder una entrevista a Ana Rosa Quintana, ¿no? Y claro, aquí tenemos que recordar qué es lo que opinaba Pedro Sánchez sobre este tipo de mensajes. Y porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Sin embargo, tiene la cara dura, ¿no?, de presentarse ante su adversario político como una persona que no ha roto un plato, ¿no?, y que es digna, merecedora de todo el respeto y la confianza porque es una persona limpia, ¿no? ¿Qué te parece? Esa es la forma de operar de una persona que detrás de una carcasa construida, de una proyección de una imagen pública impoluta de acuerdo con lo que sabe muy bien esa persona que la gente espera y desea, sin embargo es una persona vacía por dentro cuando no es una persona más bien oscura y malvada. Ese es mi análisis, el análisis de hoy que completa el vídeo que publicamos ayer. Me gustaría saber si tú has conocido a alguien que después de haberte partido, haberte humillado, haber quedado fatal contigo, reapareció misteriosamente, así de manera mágica, añorando aquellos buenos momentos como si ese punto de inflexión nunca hubiese existido, dejándolo de lado, siendo capaz de olvidar eso para nuevamente partirte el corazón después o aprovecharse de ti. ¿Has vivido situaciones de este tipo? ¿En qué se parece esa persona con Pedro Sánchez por lo que tú puedas haber comparado? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.